A partir de este momento, volvemos a salir a escena. Los invitamos a descubrir juntos la cartelera teatral de Buenos Aires a través de A Escena, la experiencia que reúne a protagonistas y espectadores. Idea, conducción y producción general, Mariela Techogueires. Locución artística y asistencia de producción, Alejandro Reitano. Como siempre en el teatro, y una vez más en la radio, todos salimos a escena. ¿Apagaron sus celulares? Ya dieron sala. Ya nos llamaron a escena. Que disfruten la función. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Como cada martes a las 22 horas estamos preparados para volver a encontrarnos con la radio, con el teatro, con los protagonistas de la cartelera de nuestra ciudad y por supuesto con todos ustedes, con los espectadores. Mi nombre es Mariela Techogueires y también le doy la bienvenida y saludo a Alejandro Reitano que nos acompaña desde la locución artística. Y la verdad es que nos alegra muchísimo ver cómo este espacio, nuestro canal en YouTube, va creciendo poco a poco. Qué lindo es ver que cada semana somos más los que acompañamos el trabajo de cada uno de los artistas que se dan cita aquí en la escena cada semana. Por eso, si vos que nos estás escuchando todavía no te suscribiste, te invitamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener la posibilidad de participar de una manera más activa aquí en la escena, dejando tus comentarios, tus me gusta, y también nosotros desde nuestro lugar vamos a tener la posibilidad de llegar a vos con toda la información de primerísima mano para que puedas armar un muy buen plan. Y si de buenos planes hablamos, miren lo que tenemos preparados para esta noche aquí en la escena. Tenemos para compartir una propuesta realmente deslumbrante. En instantes en la escena sale Habitación Macbeth de la mano de su creador. Estamos hablando de Pompeyo Audibert, que ya nos está esperando y a la vuelta nada más vamos a estar charlando con él. Espérennos, ¿eh? La esencia misma del teatro es el cambio. Te hace reír, llorar, pensar. Cuando salgas del teatro, ya no serás la misma persona que al entrar. Estás invitado a ser protagonista en esta historia. Salí con nosotros a escena. Y ahora sí los voy a invitar a que me acompañen a darle la bienvenida a Pompeyo Audibert, decíamos el creador de Habitación Macbeth, que además lo tiene como protagonista. Pompeyo, ¿cómo estás? Mariela Techogueires te saluda, bienvenido. Hola Mariela, un gusto estar en tu programa. Qué lindo poder recibirte, Pompeyo, y tener la posibilidad de contar, de acercarles a quienes nos escuchan esta experiencia teatral. En principio podemos decir que se trata de tu adaptación de la obra de Shakespeare en una versión para un solo actor. ¿Es así? Así es una versión para un solo actor que la gesté en la pandemia, cuando me tuve que recluir en mi casita de Mar del Sur, en esa circunstancia tan particular, de introspección universal, donde cada uno estaba vuelto hacia sus adentros,
clausurados cada cual en su habitáculo, en su casa, en su situación, me encontré en un estado de angustia, ya que yo estaba haciendo una obra de teatro que veníamos a sala llena, me refiero a Trastorno, la versión del pasado de Florencio Sánchez, y, y me di cuenta que la clausura esa iba para largo y que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo, que yo era lo único que quedaba como habitáculo teatral. Es así que me decidí a dar rienda suelta a una vieja fantasía que yo tenía, que es la de hacer una obra yo solo, un solo cuerpo a cargo de todas las vicisitudes y de los personajes de un solo texto, de un solo material. Y entonces elegí Macbeth, ya que se trata de un texto muy potente, que tiene características también sobrenaturales, metafísicas, hay mucha, digamos, mucha intervención de fuerzas de otro plano. Es una obra muy misteriosa y me pareció ideal para llevar adelante este propósito de un cuerpo habitado por los personajes de una obra. Entonces, bueno, en esas circunstancias de la pandemia, en esa casita de Mar del Sur, fue que gesté la adaptación y luego en largas caminatas por la playa lo fui memorizando hasta tener todo ese texto dentro mío. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno esto que resaltás también, Pompeyo, con respecto a, bueno, que decíamos, es una versión para un solo actor, pero no estamos hablando de un solo personaje. Todos los personajes de Macbeth habitan en tu casa, en tu cuerpo, todos ellos están en vos. Eh, y, Es y, cierto. bueno, me remite un poco, ¿no? A ese momento en el que estábamos aislados, estábamos solos, cada uno consigo mismo, y bueno, me parece que fue un momento más que apropiado como para llevar adelante este proyecto que tenías hace ya un tiempo, como nos comentabas. Exactamente, sí. Yo creo que si no hubiera estado la pandemia no me hubiera animado a hacer Ujú. un trabajo de esta naturaleza por todos los riesgos que significa. Es muy peligroso para un actor eh, hacer todo eso o lanzarse a semejante propuesta. Digo, si sale mal, es una catástrofe. Pero yo, por otro lado, tenía mucha fe en esa idea que me viene acompañando desde hace muchos años, es una vieja fantasía mía, y cuando descubrí que la obra Macbeth era la apropiada, también tuve mucha fe en ese material. El texto de Shakespeare es extraordinario, la adaptación que yo hice lo redujo a algunos personajes, pero y por otro lado también exaltó dramatúrgicamente algunas situaciones, metí un poco de mi mano sobre esos textos a su favor, por supuesto. Ujú. Entonces creo que, que finalmente toda esa apuesta tuvo sentido porque la obra finalmente al estrenarse produjo un gran impacto en el público, es una suerte de circunstancia sobrenatural la que se produce, hay una empatía también por parte del espectador, no solamente con la obra de Shakespeare, sino también con la forma de producción, con la idea Mm. esta de un cuerpo habitado, esta zona medio paranormal que desata el teatro y que en estas condiciones, donde un cuerpo es una suerte de inquilinato o medium o canal a través del cual los personajes van surgiendo con sus voces, sus cuerpos, se transforma también en un fenómeno de por sí, en un asunto muy misterioso y muy curioso con el que el público empatiza muy bien. Y te diría que empatiza físicamente, ya que la gente cuando termina me dice que terminan conmovidos también a un nivel emocional y físico, que con un cierto cansancio por la intensidad de Ujú. de la apuesta, ¿no? Absolutamente, es así, es así. En un ratito te voy a consultar, a preguntar un poquito más sobre todo este proceso, esta dinámica bastante particular, por cierto, porque antes me gustaría hacer un pequeño repaso sobre esta historia para quien tal vez no la tiene tan presente, para poder refrescarla. En principio podemos adelantarles que esta historia comienza en un día muy feo y muy bello a la vez. Macbeth y Banquo están volviendo del campo de batalla y tienen un encuentro inesperado.
algunas criaturas que aparecen en ese camino dicen estar en el escenario, sin embargo, ellos aseguran que están camino al castillo. ¿Qué más podemos agregar de esta historia, Pompeyo? Sí, así como vos decís, Macbeth, que es un general noble que sirve a su país y que viene de ganar una batalla decisiva contra el invasor, junto a Banquo, que es su lugarteniente, son interceptados en camino al campamento donde los espera el rey Duncan, eh, Ujú, por unas brujas, las brujas fatídicas del páramo de Huesos, que dicen estar en un escenario, que el lugar por donde ellos están atravesando es un escenario, eh, y aparece allí un primer encuentro entre estas dos magnitudes, estas dos fuerzas. Las brujas le profetizan que va a ser, que va a tener una escalada hacia el poder muy rápida, muy vertiginosa, que él finalmente va a ser rey. Eh, ujú, Esto perturba mucho a Macbeth, esa semilla que meten en su cabeza, lo desbalancea y comienza allí un derrotero trágico, ya que cuando él vuelve a su casa, a su castillo, eh, la mujer de Macbeth, Lady Macbeth, que es un personaje hermoso y muy fundamental en esta trama, termina de pudrirle la cabeza, por así decirlo, con este vaticinio, ¿no? Como lo ujú. afirma mucho en esa perspectiva que las brujas de algún modo le plantean, y lo impele a llevar adelante una serie de crímenes para que eso se precipite, para que eso se desate lo antes posible, por miedo a que haya algo que pueda hacer que eso no suceda. Y entonces a lo que asistimos es a esa secuencia, a esa escalada criminal y a esa transformación de un ser noble y hacia su rey, hacia su país, hacia sus funciones, leal, en un traidor criminal compulsivo, ¿no? Como si fuera también una extraña metáfora al respecto de esas identidades, la identidad del converso, del que parecía ser una cosa y ciertas circunstancias desencadenan en él una naturaleza dorsal, larvada, que estaba yacente en ese Ujú. ser y que ve la luz o ve la oportunidad de emerger y toma todo ese cuerpo y lo transforma en lo que verdaderamente siempre fue y nunca se pudo confesar, y en este caso en ese criminal, ¿no? Hay algo de la dinámica del poder, a muchas escalas, porque esto también lo podemos ver en periodistas, en políticos, en gente común, esas Ujú. transformaciones de gente que parecía una cosa y de repente se transforma en lo contrario. Eso es Ujú. muy interesante como planteo shakespeariano, habla sobre una dimensión sobrenatural también de nuestra propia identidad, eh, y a la vez esa dimensión sobrenatural está siendo activada por fuerzas sobrenaturales, en el caso de Macbeth, por estas brujas y por una serie de fenómenos extraños que empiezan a ocurrirle a él una vez que es revelado a esa nueva identidad de la que él no sabía nada, ¿no? Así que me parece que en ese sentido la obra es preciosa por lo que revela también de nosotros mismos. Exactamente, exactamente. Habla mucho, mucho de nosotros realmente. Y pensaba en lo que comentabas hace un ratito, Pompeyo, con respecto a lo exigido de este trabajo que está llevando adelante, a la catástrofe que podría haber sido si esto no funcionaba. Y pienso, ¿no? En toda esa exigencia de la que hablabas, bueno, por un lado, componiendo cada uno de los personajes y por otro lado también desdoblándote, por un lado, como dramaturgo, como actor y como director. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo funciona? Bueno, eso es un permiso que también me dio la pandemia. Yo no tenía Ujú, más remedio que llevar adelante todos esos roles. Pero por otro lado, todas mis obras, hace ya varios años que vengo trabajando en todos esos niveles. Hace muchos años que vengo ujú, adaptando, dirigiendo y actuando mis propias producciones. Así sí, lo hice con El Farmer, la obra que hicimos con Rodrigo de la Serna sobre el Rosas, sobre la ujú, novela de Andrés Rivera, que tuvimos tantos años con esa obra, que es hermosa. Hay
También había hecho la adaptación junto con Rodrigo, la dirección también con él y actuábamos. También lo Ujú. hice con Muñeca, la obra de Discépolo, Claro, donde sí. actuaba el protagonista hacía de Anselmo, lo había dirigido y adaptado también, y con Trastorno, la obra de Florencio Sánchez de la que hablaba recién. O sea que Ujú. son tres funciones en las que me encuentro muy cómodo y en las que vengo estando desde hace ya mucho tiempo en mis producciones. No es algo del todo ajeno para mí. Ujú. En general siempre tengo un director adjunto, alguien con quien trabajo. En este caso decidí renunciar a esa posibilidad porque no era posible, la pandemia me lo impedía. Entonces quise que fuera un Claro. espectáculo totalmente así, de un cuerpo solo, un cuerpo eh, que se encuentra en esa circunstancia que fue la pandemia, que es de algún modo una circunstancia posthistórica o prehistórica, ¿no? Donde toda la humanidad está en suspenso, pareciera que el mundo se ha terminado, que los cuerpos quedan aislados, cada uno en su zona. Y entonces imaginé una situación así, medio beckettiana, en un páramo, donde hay un solo cuerpo rodeado de piedras, en un descampado, y un grupo de espectadores que aparecen en esa noche se acercan ahí al lado de un fuego, y ese cuerpo, como si fuera un cuerpo prehistórico en la época esa del prototeatro, antes de que el teatro se erigiera como máquina que es hoy, Ujú. supongo que habrían esos rituales medio, sí, mágicos, donde ese cuerpo es tomado por esas fuerzas. Entonces me pareció que era muy buena la, la excusa de la pandemia para llevar adelante este propósito de revelar que el teatro es también una fuerza, yo te diría, prehistórica o posthistórica, que es un ritual metafísico, poético, existencial, de una dimensión muy profunda que, que trae el hombre desde sus orígenes y que va a seguir en pie cuando el hombre se destruya, que lo que va a seguir existiendo es el teatro, allí fuera de un edificio, en un descampado, en cualquier lado, un cuerpo rodeado por otros cuerpos en una noche con una fogata ya constituyen un hecho teatral. Ujú. Absolutamente, absolutamente es cierto. En tus últimos espectáculos hemos estado viendo esa multiplicidad de roles, pero lo que me llamaba la atención en esta oportunidad en particular es tantos personajes y vos solo sobre el escenario. Es decir, no estabas compartiendo, es decir, estás solo todo el tiempo y teniendo a la vez una mirada externa, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero bueno, estando sobre el escenario y a través del rol de director, bueno, tener como esa mirada desde afuera a lo largo de todo el espectáculo. Eso es como que me llamaba mucho, mucho más la atención, más allá de que habías transitado anteriormente por todos esos roles. Y Este, recordamos que estamos comunicados con Pompeyo Audibert y estamos charlando acerca de Habitación Macbeth. Recordamos, esta es una adaptación, una versión para un solo actor de la obra de Shakespeare, y la actuación y dirección, como decíamos, está a cargo de Pompeyo Audibert, y la música original que lo acompaña también en escena, y es un punto bastante interesante también para tener en cuenta. La música original es de Claudio Peña, que ahí se establece un diálogo muy, pero muy interesante entre lo que ocurre en el escenario y este marco musical. Recordamos, las funciones se llevan adelante en el Centro Cultural de la Cooperación, esto es en Corrientes 1543. Las funciones van de viernes a domingos, los viernes a las 22:15 horas, digo bien, y los sábados y domingos a las 19. Y como les decíamos, esta es una propuesta que sin lugar a dudas sorprende. Muchas veces ocurre que las historias que nos cuentan desde el escenario habilitan a una identificación, podemos vernos reflejados en determinadas situaciones, algo que mencionabas, Pompeyo, que también puede ocurrir en esta historia. Sin embargo, la forma en que se presentan los distintos personajes es completamente
distinta. Y este rasgo me da la sensación que está emparentado con un concepto, con ese concepto del que en algún momento te escuché hablar, ese piedrazo en el espejo. Me da la sensación que viene un poco por ese lado la forma de presentar, la dinámica, y me gustaría que nos cuentes a todos qué es esto del piedrazo en el espejo. Sí, ah, buscando ser sintético, yo creo que el teatro es una máquina que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. O sea que el teatro finalmente es un ritual destinado a producir una averiguación al respecto de quiénes somos nosotros, dónde estamos, qué estamos haciendo a otro nivel, a un nivel poético y metafísico. Es el Ujú. lugar donde uno va a ensayar la muerte y la resurrección, donde uno va a atisbarse a otra escala, más allá de su propia identidad ficcional, yoica, o de la propia identidad ficcional del frente histórico. El teatro es una máquina que también eh, denuncia que el frente histórico es un nivel ficcional. Ujú. Para hacer esta operación de ir más allá de las circunstancias aparentes o del espejismo, el teatro debe erigir un espejo, debe concitar una unidad referencial con los espectadores, una obra como lo puede ser la obra de Shakespeare o cualquier obra eh, más o menos, digamos, que tenga también un tratamiento curioso y poético. Y de inmediato el teatro debe arrojar un piedrazo en ese espejo a partir de las formas de producción. Me refiero a partir de las formas de componer, el espacio, los cuerpos, la luz, la música, una serie de procedimientos netamente teatrales, compositivos, físicos, que hacen que ese espejo revele también, además de sus reflejos aparentemente históricos, su, su pertenencia a otra zona. Eh, Cuando uno rompe el espejo, también se revela que por detrás del espejo hay un fondo de otredad, una zona de misterio, una zona metafísica, eh, donde también, de donde viene la identidad. La identidad no es simplemente el reflejo del espejo, la identidad es también los misterios del espejo. Y eso solamente se produce cuando uno rompe el espejismo, cuando uno no se confía simplemente a una operación naturalista o realista, concesiva, con el espejo y su dinámica, yo te diría, epiléptica, sino cuando uno va más allá y logra un alcance de otra magnitud. Entonces, yo creo que el teatro es eso, una estrategia eh, que de dos, por lo menos de dos niveles. Primero la construcción de ese espejo y luego el piedrazo en el espejo, a través de las formas de producción, como te decía recién. Ujú. Que en esa dinámica me parece que el teatro mantiene su sentido de base existencial, porque más allá de las obras con las que el teatro enmascare su operación sagrada, el teatro como máquina tiene sus propias temáticas de base. El teatro antes de la obra ya de por sí es un ritual destinado a este tipo de averiguaciones a una escala eh, de esa magnitud, ¿no? A una escala poética. Entonces creo que uno lo que tiene que hacer es buscar obras que de algún modo también sean parientes de ese propósito que trae de por sí el teatro ya desde siempre y mestizarse con esos materiales para poder hacer esta operación de erigir el espejo y luego apedrearlo. La obra Macbeth, la obra Muñeca de Discépolo, la obra El pasado de Florencio Sánchez, ciertas obras universales, todo el teatro de Beckett son obras que son muy parientes de este propósito del que hablo yo, al que el teatro se debe como máquina sagrada que sondea y escruta identidad a una escala extracotidiana. Así que se trata de eso, el piedrazo en el espejo. Es difícil por ahí referir los procedimientos en sí que hacen que ese espejo se rompa, pero valga decir simplemente que una estrategia muy básica y muy simple tiene que ver con los mecanismos de composición, con ciertas formas artificiales de erigir los cuerpos, de hacerlos devenir en los trazos a lo largo del tiempo y también de hacer funcionar la espacialidad.
Yo no creo en las orgánicas históricas como forma de situar a los actores ni a la puesta en escena, sino en ciertas formas más artificiales, como esos teatros japoneses o esos teatros que la antropología teatral investiga, donde los cuerpos están codificados, son muy raros, parecen como extraños muñecos que hablan también de ese asunto identitario al que se debe nuestra operación. Ujú, así es, me da la sensación, escuchándote, que es una especie de, bueno, sí, conservar ese reflejo tal vez del que hablamos al comienzo, pero tener la posibilidad en ese resquebrajamiento del espejo de ir descubriendo las capas subyacentes, ¿no? De ir descubriendo las distintas capas que hay por debajo de eso que aparenta ser determinada cosa y puede ser que termine siendo algo completamente distinto, como hablábamos al comienzo. Y Pompeyo, se me ocurría consultarte acerca, recordaba una frase que si no me equivoco, si era Lady Macbeth, que le dice a Macbeth algo así como oculte su semblante lo que maquina el alma, Sí, actúa como actúa el mundo. Y me preguntaba, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo percibís que actúa el mundo en general, ¿no? Más allá de la obra. yo creo que el mundo como te decía antes, más que nunca puede ser referido como un campo ficcional alienado, epiléptico y compulsivo, como una dinámica de poder descerebrada que ha erigido una ficción autorreferencial que se muerde la cola Mm, y que nos está arrastrando a todos a un final de partida, a una extinción. Creo que en ese sentido el teatro y todo el arte, pero el teatro en particular, debe ser una fuerza de choque contra esa ficcionalidad. Debe erigir niveles de realidad artificial que sean más potentes por lo que comporta su forma de producción. Me refiero a una forma de producción poética, desalienada, eh, que busca dar con una naturaleza existencial, que el mundo histórico por lo que comporta la suya, ficcional, descerebrada, alienada. O sea, creo que el arte hoy en día es un campo de realidad, que en el arte uno puede de algún modo remanifestar o representar las fuerzas originarias del hombre, del ser, la naturaleza poética de quienes somos realmente. Y con eso ya estaríamos de algún modo produciendo una, como diríamos, un hecho revolucionario. Creo que lo revolucionario del arte es justamente señalar la ficción de la identidad histórica, individual, colectiva, y a la vez señalar con su propio hacer la verdadera naturaleza a la que nos debemos. Entonces creo que estamos en un momento muy peligroso, universal, donde no hay un norte, donde no hay una perspectiva histórica, colectiva, o todas las que hay son muy espantosas. Entonces no veo por qué el teatro o el arte deba seguir manteniéndose como un oficio de representación, espejismo, como te decía antes. Creo que hoy más que nunca nuestra mirada no debe ser concesiva. Me imagino mucho, por ejemplo, pienso mucho cuando hablo de esto, en la pintura, lo que significa el Guernica de Picasso, ¿no? mm, En un mundo en crisis, en un mundo en la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo nazi sobre el pueblo de Guernica, y Picasso que lo pinta de una manera tan curiosa, de una manera que es un piedrazo en el espejo, ese cuadro, el Guernica. ¿Y qué es lo revolucionario de haber pintado ese bombardeo nazi? No solo la referencia al nazismo como una fuerza monstruosa y capaz de bombardear un pueblo, una aldea, el rebelde, o que, sí, de otro signo político, sino y sobre todo lo revolucionario de ese cuadro es la forma en que está pintado. mm. Es que ese cuadro nos revela nuestra mirada poética, nos permite abrir otro tipo de mirada sobre nosotros mismos. Es cierto que la temática es un acontecimiento político,
pero lo que es verdaderamente revolucionario y político es el tipo de mirada que puede abrir una obra de arte al respecto de la propia identidad y todos los interrogantes que quedan allí planteados y toda la vibración existencial que abre como jugada una obra de arte en quien la observa. Por eso me parece que es una época muy triste, muy trágica, que hace que los artistas debamos replantearnos también cuál es nuestra función eh, como artistas, ¿no? ¿A qué nos debemos? Creo que nos debemos a eso, al piedrazo en el espejo, que tenemos que apedrear todos los espejos de realidad, porque esta realidad no merece ningún homenaje. Es una realidad que tiene que ser criticada. Bien, interesantísimo, interesantísimo tu reflexión realmente. Y Pompeyo, te agradecemos muchísimo, muchísimo por haber compartido con nosotros esta salida a escena y por supuesto repasamos dónde y cuándo podemos ver Habitación Macbeth, que bueno, como decíamos, cuenta con tu dramaturgia, con tu adaptación de la obra de Shakespeare. Te tiene también como protagonista y director, y la música original en vivo es de Claudio Peña. Las funciones se llevan adelante en el Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543, los viernes a las 22:15 horas, los sábados y domingos a las 19. Así que muchísimas gracias, Pompeyo, otra vez, y nosotros desde nuestro lugar los invitamos a descubrir que el alma nunca está desnuda. Las máscaras vendrán a ti, dice Lady Macbeth. Somos el instrumento de un pensamiento que ha de cambiar el mundo. Y allí está Macbeth, y como Macbeth, el mundo, dispuesto a cumplir con su papel. La propuesta de esta noche entonces nos lleva a entrar en otra dimensión, nos invita a entrar en Habitación Macbeth. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Nos vamos a estar reencontrando el próximo martes a partir de las 22 horas, cuando una vez más volvamos a salir a escena. Buena semana para todos. Chao. Llegamos al final de una nueva función, donde seguimos revelando esa verdad escondida que semana a semana nos regala el teatro. Las luces se apagan, los aplausos aún resuenan en este espacio, las emociones se quedarán con nosotros, hasta que todos juntos volvamos a salir a escena.